¿Qué es la energía masculina? ¿De dónde viene? ¿De dónde se origina? Y más importante, ¿por qué es importante que lo entendamos? Eso es lo que me gustaría que pudiéramos ver el día de hoy. ¿Por qué crees tú que es importante que entendamos el tema de energía masculina? ¿Sabes tú cuál es el gran secreto del diablo? Hacernos creer que no existe. Bueno, para las feministas, en particular las feministas extremas, su mayor logro es habernos logrado manipular utilizando términos tipo energía masculina para su beneficio. Ese fue el gran beneficio de las feministas, especialmente las radicales, en donde están utilizando el tema de energía masculina a su beneficio. Por eso es de vital importancia que tú entiendas qué realmente es energía masculina, de dónde proviene el término y qué envuelve y cómo lo ven otras personas. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. ¿De dónde proviene todo este tema de energías? En la segunda mitad del siglo pasado, la gente estaba ansiosa por conocer otra forma de espiritualidad. No estaba peleado con su religión, simplemente querían expresar más su sentido espiritual. ¿Y qué pasó? Bueno, la gente empezó a ir a cosas muy antiguas, específicamente en Asia, India, China. Como ustedes saben, muchas de estas filosofías ancestrales son más antiguas que el cristianismo. Entonces, trataron de utilizar conocimientos ancestrales para poder explicar un poquito mejor su propia espiritualidad, lo cual no tiene nada de malo, es muy loable. Básicamente cuando hablamos de New Age o este nuevo estilo de espiritualidad, normalmente se refieren a alguna cultura, sea japonesa o china ancestral, ¿no? De medicina ancestral, o mucho la India. Tanto la parte hinduista como la parte budista, que como ustedes saben, fue mucho antes que Jesucristo. Entonces, muchas de estas ideas de energía vienen en que creían que todo era energía y que nosotros somos energía y que la energía que nosotros presentamos al mundo es la que se nos regresa. Y nuestra energía es importante para este balance universal. Entonces, todas estas culturas ancestrales, la de todos los países del mundo, sin importar de dónde sean, siempre hablaban de un balance entre energía femenina y energía masculina. Quizás has visto el símbolo del yin y el yang, en donde es negro y blanco, pero tanto el negro tiene un punto blanco como el blanco tiene un punto negro. Se necesita siempre un balance. También lo puedes hablar como obscuridad y luz, ¿no? Siempre necesitas un balance de energías. De ahí proviene todo este tema de las energías. Pero ¿por qué he dicho anteriormente que las mujeres, o más que nada el feminismo, han logrado manipularnos de alguna manera utilizando el tema de las energías? Bueno, porque meten lo que a ellas les conviene creer que es energía masculina, solo a lo que a ellas les conviene, ¿no? En otros capítulos hemos hablado de tú tienes que ser un caballero, pero las mujeres no tienen que ser damas. Eso es el feminismo. Bueno, pues pasa lo mismo con las energías. Y como no sabemos bien qué sí es energía masculina y qué no, de repente pues les hacemos caso o no lo discutimos. Uno de los ejemplos más claros es el tema de ser proveedor. Hoy en día no hay nadie que hable de caballerosidad, que hable de ser proveedor. Que no, un caballero no tiene que ser proveedor. Y dos, hablan muchísimo de energía masculina es ser proveedor, cuando no. Ojo, muchas culturas creen que la energía masculina es protector, que no es lo mismo que proveedor. Y les quiero poner el ejemplo de los mamíferos. En todas las especies de mamíferos, no hay ni una especie que sea el proveedor. Hay algunas especies que son el protector de las hembras, pero no el proveedor. Hay algunas especies que en efecto son proveedores de la hembra cuando la hembra está embarazada, pero incluso los últimos momentos cuando la hembra ya no puede cazar o no puede buscar su comida. Entonces, no hay ningún animal
el hombre tenga que ser el proveedor de la hembra. Entonces, ¿ustedes creen que eso es energía masculina? Por supuesto que no. Una cosa es proteger y otra cosa es proveer. Si te ha gustado, por favor recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Entonces, si se dan cuenta, el tema de ser proveedor es una de las grandes manipulaciones del feminismo. Recuerden, la energía habla de dualidad. Tiene que haber energía masculina y femenina. Entonces, cuando una persona tiene que proveerle al otro, deja de ser un balance. ¿Sí? Eso es uno de los grandes engaños. Ahorita vamos a ver a qué le llamaban energía masculina otras culturas. Pero antes de seguir, me gustaría hacerles ver que para muchas culturas ancestrales, la energía femenina incluso era la proveedora, no del día a día. Pero ¿sabían ustedes que en todas las culturas siempre se habla de madre tierra? Es correcto. ¿Por qué? Porque la tierra era la que nos proveía. Esa era la madre, era la que nos daba, nos da amor. La energía femenina nos da amor, un espacio, un hogar. Entonces, es discutible que incluso para muchas culturas, más bien el proveer amor, cariño, un sinfín de cosas, viene más de la mujer. Pero nunca una energía debe proveerle a la otra, porque si no deja de haber un balance. Y siempre tiene que haber simbiosis. Ahora bien, ¿qué sí es una energía masculina? Como les platicé anteriormente, todo este tema de energías, New Age, proviene básicamente de dos partes. De la parte de China, o una parte shintoísta, o la parte india. Y en India recuerden que hay dos, hay budista y hay hinduista. Al final son todas estas culturas que preceden al catolicismo. La energía budista nos habla de que es creativo, piensa, acciona, fluye, determina, es lógica, firme y protege. En resumen, es acción, es fuerza, es determinación, es racional, disciplina y lógica. Es la energía que hace. Ahora, para la parte tántrica, normalmente habla de dirección, enfoque, presencia, es decir, estar presente, estar en el momento, no traer la mente volando. Proporciona la estructura para el crecimiento y movimiento. ¿Sale? Si se dan cuenta, en la energía del hinduismo hablamos de Shiva y Shakti. Son energías diferentes, pero si se dieron cuenta, en ninguna hablamos de proveer, sino más bien de hacer, de crear. Casi todos los inventos los hacen los hombres porque creamos, necesitamos hacer. Ahora, para el taoísmo hablamos del yin y el yang. En el taoísmo, el yang, que es la energía masculina, es nuestra potencia y nuestra capacidad de accionar, de hacer. Es seguridad en sí mismo, es competitivo, exacto y concreto. Si se dan cuenta nuevamente, nada que ver con proveer o otro montón de cosas que dicen las feministas. Para la gente más moderna, después de ya en este siglo, muchas veces hablan de energías cuánticas. Bueno, déjenme darles la descripción de energía masculina según esta teoría. Es la ejecución y la mente, mientras que lo femenino son las emociones. Ejecución y mente. Si se dan cuenta, la taoísta, yin yang, la hinduista y la budista hablan de que la energía masculina es hacer, creativo y pensamiento, ser lógicos. En ningún momento hablan de tienes que hacer tal cosa por la mujer. Son energías complementarias. Ahora, en las filosofías monoteístas, en este caso estamos hablando de judaico y católico, que después se volvió cristianos, católicos y cristianos, no me voy a meter en la musulmana, no hablan tanto de energías, pero sí dejan precedentes de que normalmente la energía masculina lidera y protege, lo cual a nadie se le hace extraño. En la judaica en particular, sí hablamos de dos tipos de energía,
el Or, que es la energía masculina, y el Ora, que es la energía femenina. Perdón, traigo muy mala voz y quizás lo pronuncié incorrectamente. La masculina es aquella que contiene todo en potencia. Es puntual, investiga lo que desconoce, siempre está investigando y abre nuevos caminos. Si se dan cuenta, casi todas las culturas ancestrales, la judaica, la hinduista, la budista, la taoísta, casi todos hablan de que la energía masculina es hacer, crear, ser inventivo, ser creativo, es proteger, es crear un camino. No tiene nada que ver con hacer todas estas cosas que de repente las mujeres nos dicen que es energía masculina. No tiene nada que ver. Si te gustan todos estos temas, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Es El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo puedes encontrar en Amazon y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Como ven, todas estas culturas de energía están bien si tú crees en ellas y está bien si tampoco crees en ellas. Pero en todas las culturas siempre se habla de energía, pero como un balance. El hombre y la mujer somos complementarios. Uno no es mejor que el otro. Necesitamos tener los dos, forzosamente. Pero si se han percatado, o con estos ejemplos, ya se dieron cuenta de qué es verdaderamente energía masculina y cómo nos están tratando de manipular. El feminismo ha tratado de manipularnos de diferentes maneras. Y uno de estos es, bueno, uno, ya lo habíamos platicado antes, es la caballerosidad. Pero otro es la energía. Si no haces lo que yo digo como mujer, no tienes energía masculina. No, a ver, la energía masculina es positiva. Toda esa gente que habla masculinidad tóxica, se dan cuenta que no tiene nada que ver. Es una manera de manipulación, nada más. Todos los grandes inventos de la historia siempre se han hecho gracias a los hombres. El avance, el desarrollo. Si un día te sientes mal de ser hombre, ponte a pensar en eso. Todo el desarrollo, nuevas ideas, nuevos paradigmas a romper, siempre lo hacen los hombres. ¿Cómo es que en todos los sectores siempre los líderes son hombres? Incluso en cosas en donde deberían ser mujeres las líderes. Moda, cortar el pelo, maquillaje, enseñanza, enfermería, todos esos, normalmente los mejores, siempre son hombres. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra energía. No significa que las mujeres sean menos. Las mujeres proveen otro tipo de cosas que los hombres necesitamos. Claro que los hombres necesitamos a las mujeres, por supuesto. Eso a nadie le cabe la menor duda. No hay hombres que discutan que no necesitamos mujeres. Pero sí hay muchas mujeres que discuten que si necesitamos a los hombres, cuando necesariamente necesitamos el balance. No porque nosotros tengamos energía masculina nos hace malos. Nunca te sientas mal por ser hombre. Nunca. Nuestra energía masculina es vital. Uno, protege. Dos, crea. Y somos lógicos. Si te diste cuenta de las diferentes culturas, casi todos hablan de lo mismo. Es intelecto, creatividad y protección. Es todo. Eso es energía masculina. Y entonces es bien válido que lo tengamos. No debilita, no afecta la energía que provee las mujeres. También es muy necesaria. En el tema específico de proveedor, que hoy en día está tan de moda, que el feminismo nos ha vuelto a los hombres básicamente carteras, me gustaría hacerles la reflexión para que ustedes solitos piensen en algo. Si un hombre, en la economía en la que vivimos, no es millonario, ¿significa que no protege a su familia? Me parece que no. Me parece que por supuesto que protege a su familia. Hay mucho más casos registrados históricamente de hombres que dan la vida por sus hijos que mujeres o sus parejas. Y ninguna mujer en su vida va a dar su vida por su hombre. Jamás. Eso no va a pasar. Pero sí hay hombres. Ahora, en cambio, ¿ustedes creen que puede haber un millonario que en caso de un incendio o un temblor no salga por patas y le valga un cacahuate a su esposa? Por supuesto que va a haber casos. Entonces, protector y proveedor no son lo mismo. Si alguna vez tú te has sentido mal porque sufres o
que hoy casi todo el mundo sufre por proveer a tu familia, no significa que seas menos protector y no significa que tengas menos energía masculina. Para nada. El ser proveedor es una de las grandes mentiras del feminismo. Es una manera de manipulación. Eso es todo. Muchas gracias. Yo soy Manu. Nos vemos en el próximo capítulo.